sacaste un decretazo. Guarda, 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 que se viene el mendozazo. Aso, aso, se viene el mendozazo. Aso, 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 se viene el mendozazo. Aso, 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 se viene el mendozazo. Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio de Mates y Anarquía, episodio número 14 y el último del año. Hola Cuervito, ¿cómo estás? Hola Lau, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta por este acalorado Buenos Aires? Bien, ya estamos en modo tererés y anarquía en vez de mates y anarquía porque ya no da para más. Estos calores son terribles, atentan contra la individualidad, lo colectivo, todo junto. Contra la esperanza. Bueno, en esta ocasión venimos con un tema muy actual y con un programita especial porque vamos a tener una entrevista con unos compañeros de Mendoza. En esta ocasión, para cerrar el año, vamos a estar hablando sobre la megaminería en Mendoza, sobre el proyecto San Jorge y la lucha que están llevando allá los compañeros para defender el agua y en contra de este proyecto minero. Sí, por suerte tuvimos las ganas y la oportunidad de viajar a Mendoza para participar, conocer un poco allá, y justo conocimos a los compas y la situación que estaban viviendo, que obviamente ellos lo van a detallar mucho mejor en el programa que consigue con las preguntas. Y nada, a veces está bueno como ver la lucha que participan otros compañeros en otros territorios y no quedarnos también tan ensimismados en otro contexto, ¿no? Que siempre es importante ser federal en este caso, pero siempre internacionalista también, más allá de Mendoza, digamos. De mi parte eso, agradecer el apoyo este año y que viene la anarquía, ¿no? Bueno, y para terminar esta primera temporada que llevamos a cabo en este año, con estos 14 episodios, a todos los compas que nos estuvieron escuchando, comentando, difundiendo, a los compas de las radios que también difunden el programa, que nos hacen llegar sus comentarios. Bueno, muchas gracias y el año que viene esperamos poder tener nuevos programitas. Estamos acá con unos compañeros desde la Ateneo de Artistas de Mendoza. Aprovechamos la oportunidad primero de agradecer que hayan aceptado la entrevista, agradecer el espacio y la oportunidad también de presentar. Bueno, nuestra intención hoy es más o menos contar el contexto en el cual ustedes están viviendo esta lucha, ¿no?, por el agua, y además cómo se vinculan en un espacio, ¿no?, desde una organización, que nos cuenten un poquito. En el contexto específico que estamos viviendo particularmente hoy, en relación a la lucha por el agua, venimos de la aprobación en diputados y senadores de la declaración de impacto ambiental de la minera San Jorge, que allá la habilita a comenzar a funcionar en los periodos en cual la minera y el gobierno puedan negociar en términos de inversiones. Es una lucha que tiene una historia bastante larga en la historia de Mendoza, y el rechazo que ha expresado durante muchos años a la megaminería y en particular al proyecto de San Jorge, que tuvo su último gran hito en esa gran pueblada del 2019, porque la minera pretendía ingresar un poco a través de la modificación de la ley 7722, que es lo que se conoce en el ámbito de las asambleas como la ley guardiana del agua. Pasado el tiempo, se logra encontrar un pequeño huequito legal que permitiría ya no la megaminería con cianuro, sino con santato, que es una sustancia que no está declarada en la ley. Entonces eso, más una nueva configuración geopolítica que implica los intereses de Israel a través de Mekorot en el manejo del agua de Mendoza, la situación del actual presidente de Argentina y su vinculación con los grandes holding empresarios mineros de todo el mundo, le permite poder plantear la posibilidad de la minera adentro de la ley. Avanzan con ese proyecto y se empiezan a suceder una serie de protestas en relación a esa posibilidad más concreta. Uno de esos hitos como grande fue una audiencia pública que es parte obligatoria del proceso de la declaración de impacto ambiental, pero que la minera, por ejemplo, elige hacerla en el predio donde va a hacer la minera, que es inaccesible para el pueblo de Uspallata. Entonces los distintos espacios asamblearios convocaron una audiencia pública del pueblo en el Valle de Uspallata. Pasado esa instancia,
que igual hay muchas disputas por poder que eso ingresa al expediente como una audiencia pública válida o no. Sucede la aceptación en diputados y finalmente en senadores el último martes 9 de diciembre. Apenas sucedió esa aprobación, las jornadas de agitación y de protesta no han frenado. Ese día la protesta es multitudinaria en la provincia de Mendoza. Vienen compañeras y compañeras de las asambleas y de los territorios de toda la provincia en un gran caravanazo, de los departamentos de San Carlos, del Este, de La Valle, Payata, Potrerillos, que concluye en una gran movilización en el centro de Mendoza, donde se calculan unas 50.000 personas. Y al día de hoy, bueno, siguen sucediendo las protestas. El jueves pasado hubo una feroz represión a una de esas protestas, donde uno de nuestros compañeros queda detenido, que por suerte es liberado ayer a la noche. Entonces un poco el contexto de la lucha actual es esa, es con la disposición jurídica ya en contra y viendo cuáles son los pasos que quedan hasta que suceda efectivamente la implementación o no de la minera. Hay en esa lucha sectores que están procurando que eso se revierta a través de un camino institucional, a través del convencimiento de las voluntades de los diputados, de los intendentes, de los concejales, a través de una negociación también con el gobierno, de poder ganar en las reglas en las cuales el gobierno propone que se disputa el conflicto. Y otros sectores donde nos vemos más incluidos, que entendemos que no podemos esperar a unas elecciones, que no tiene ningún sentido ir a pedirle al amo que sea bueno con nosotros, porque eso no va a suceder, y que no se destruye la casa del amo con las herramientas del amo. Y en ese sentido, bueno, nuestra participación ha ido cambiando, de acuerdo a cómo ha ido sucediendo la lucha en este último año. La grupalidad que conforme la Ateneo Anarquista de Mendoza ha ido participando de diferentes maneras, no sé, desde a través de la cocina de un locro para juntar plata para los compañeros que ya han sido liberados, pero que tienen que pagar una caución de 5 millones de pesos, a través de la logística en determinadas acciones, y a través de una participación activa en las coordinadoras de espacios, en las asambleas más grandes que reúnen otras pequeñas grupalidades o asambleas, tratando de participar, de llevar la lucha ahí y tratando de que esos espacios mantengan un espíritu que a nosotros nos parece vital sostener en esos espacios, que son los espacios asamblearios, horizontales, sin dirigentes, sin control de los partidos políticos. Entonces, por un lado se ha hecho como ese camino, acompañando esas distintas organizaciones, tanto en la discusión con esas organizaciones y viendo cuál es el lugar, sobre todo, que nosotros podemos aportar a eso que está sucediendo. Entrando en tensión con cuáles son las posturas, cuáles son los métodos, pero entendiendo cuál es el lugar que nosotros como anarquistas tenemos para aportar a esa lucha específica que nos excede como grupalidad, que nos excede como ideología política, que nos excede incluso en un montón de situaciones donde nos vemos organizándonos a veces con grupalidades con las cuales no compartiríamos otros espacios, pero que en este problema específico que nos atañe a todos por igual, no podemos o no queremos que podamos rescindir, precisamente para que esa participación de anarquistas sea una participación anárquica y anarquizante de esos espacios de lucha. Y ustedes, por ejemplo, entendiendo que se plantan desde su lugar, ¿no? Que participan, sienten que, por ejemplo, vamos a hablar, la mayoría de la sociedad está como a favor de esta lucha, cómo la encuentran como un camino de gente que le interesa, o quizás está más por momentos, que se compromete, o es algo más momentáneo, ¿cómo lo ven ustedes? O algo más político quizás. Como personas que estamos habitualmente en la calle, más allá de la premisa que hoy en día nos trae, que es el agua y cuidar el agua de Mendoza no se negocia, defendamos la 7722, que son algunas de las frases. En general la calle son más vacías, y esta sí es una cuestión más identitaria tal vez, como que convoca a diferentes sectores, hasta sectores más conservadores. Convengamos que Mendoza es más conservador en algunas concepciones, en algunas prácticas, y el agua es algo muy cultural también. Tampoco es que todo Mendoza riega sus fincas con agua de las acequias, pero hay una porción grande que sí lo hace, que sí vive eso y que el agua la atraviesa de otra manera. En la parte más productiva o en la vivencia de una cuneta, donde vos hace calor y te estás alrededor de la cuneta tomándote una birra, mojándote los pies, o de guachos playando cualquier secuencia en espacios que están muy ligados al agua. Entonces que en esta lucha particular
las calles sí se ponen un poquito más convocantes. Es complicado porque al ser también tan amplia la convocatoria, como de este lado del pensamiento, hay muchas cosas que no compartimos, en cómo en la lucha, en cómo en la acción. Y eso lleva a conflictos en asambleas, discusiones y conflictos en la calle. Entonces, bueno, eso complejiza la cuestión. Pero así todo, antes de avanzar con eso, pienso que un miedo particularmente que yo tengo, no hemos podido charlarlo esto grupalmente porque, bueno, ha sido muy intensa la semana en esto de las manifestaciones y de represiones. Han habido 13 compañeros detenidos y hasta, bueno, lo contaba Maturano, hasta ayer estuvimos 2 días seguidos en el polo de 8 a 11 y media de la noche. Bien, más que miedo es una cuestión que a mí me hace mucho ruido. Hay algo muy identitario con el agua, hay algo también de reivindicar la historia, obviamente, más mendocina, más esta de la gesta libertadora por el agua, que se repite también con los hechos sucedidos cuando se quiere derogar la 7722 en el 2019, si no me equivoco. Bueno, también para leer un montón sobre ese contexto, mencionar como por arriba tal vez esas influencias de la revuelta en Santiago, que está muy próxima, aunque tenemos una montaña muy grande que nos divide, nos llegan sus ideas y sus movimientos, y también la sociedad mendocina está compuesta por una porción interesante de gente con familiares chilenos, con una cercanía a la cultura chilena, y si no también, ¿por qué no? La gente que vacaciona y se recrea, es muy común que también vaya a la persona. Entonces, entre esas cuestiones más físicas, entre esas cuestiones más también territoriales, creo que hay un contagio. Y volviendo a este tema que planteaba, que está todo el rato diciéndose, sí, tomamos el nuevo vial como en el 2019, sí, fuimos y volvimos como si fuese una película, a lo cual le pone uno play, suceden las cosas y uno vuelve a poner la película ahora. Entonces tal vez un miedo mío es que nos sentemos en esa película, ¿no? Y pensemos que las cosas van a ser tal cual, cuando no es lo mismo Rodolfo Suárez que Alfredo Cornejo, cuando no es el mismo el contexto que se está viviendo con Milei hoy en día. Bueno, nada, la violencia es buena corriente. Entonces para mí ese era un miedo, pensar que todo el rato estemos esperando que sea el 2019. No es el 2019. No sirve, no sirve, y es necesario que reivindiquemos también lo que pasó antes. Pero tenemos que pensar que las cosas no son iguales y cómo vamos a abordar esa diferencia, cuáles son esas diferencias y cómo las vamos a abordar. Por eso es que tal vez más allá de que hubo un conflicto y hay muchas cuestiones, me parece que hay que cuestionar y criticar respecto a cómo fue la acción del jueves pasado. En términos generales, esto no lo hemos podido charlar grupalmente, pero siento que hay algo positivo que sucedió. Hay una chispita que se perdió, hay un diferencial que estuvo y que ha movido algunas que otras conversaciones en las calles distintas a las que veníamos charlando. Gente con una pulsión distinta, queriendo encauzarla, no más confrontativa, que creo que un poco es lo que estamos necesitando. Más temprano escuchábamos en unos videos que traían los compadres expandiendo la revuelta, cómo era la lucha en ese momento en el Cordobazo. Aunque sean muy distintas las cuestiones, pensaban cómo era la acción concreta. Estamos lejos de tomar las armas, pero yo pensaba en esas complejidades que hay detrás de cómo se arma, cómo se gesta toda esta cuestión, cómo se genera el conflicto, ¿no? Y cuáles son los objetivos, ¿no? Que es lo que se pretende lograr también, ¿no? Que no sea tampoco una cuestión de decir, bueno, tirar la piedra y mañana igual llegan las mineras, ¿no? Pero sí creo que igual se acerca un poco más a algunas prácticas que estamos intentando tensionar desde hace un tiempo. Entonces se viene también un desafío interesante, ver cómo contenemos, cómo acompañamos, cómo hacemos para coordinar acciones y cuidarnos, porque no estuvo bueno tampoco lo que pasó, no estuvo bueno que hayan habido 13 detenidos, pero a la vez se nota como ese miedo del gobierno, porque lo soltó a todos rápidamente, y se nota y se cae de Maduro como todo esto también es una persecución política, ¿no? Nuestro compañero estuvo un día además, porque el día anterior a ser liberado le habían dicho, no, mañana salís, tranca, y hasta el final estuvieron dando vueltas con los procesos burocráticos para poder lograr tenernos ahí, cansarnos. Entonces la maquinaria del miedo está, la maquinaria del miedo existe y opera. Hay que ver también cómo la combatimos. Y en los ánimos en general de los compas que salieron de ayer de la cárcel, era combativo y era confrontativo. Cuidándose, obvio, pero no se sentía un ánimo de derrota. Entonces eso para mí es una semilla. Sí, quizás con respecto a esto de los movimientos sociales que son muy amplios y que el tema del agua es súper importante acá en Mendoza, que también nos comentaban que en general hay problemas con el agua, con sequía, con falta de agua en los barrios. En estos movimientos sociales que incluyen como muchos movimientos diferentes, conservadores incluso, como qué límites ven ustedes y qué potencialidades ven con respecto a las asambleas, distintos sectores, las juventudes, los sectores más autoconvocados,
qué límites ven en la participación en este tipo de luchas y qué potencialidades ven. Hay una potencialidad muy grande para mí en las luchas por el agua, en los espacios en general que se pueden generar en torno a la lucha por el agua, que es que a pesar de las diferencias ideológicas, políticas e incluso de métodos, la lucha por el agua encarna un poco la lucha por la vida. Hay una frase muy famosa de Manuel Tejón, que fue un gran poeta y músico mendocino, que dice: Mendoza es hija del agua. Y cuando a veces se pierde un poco de vista lo concreto de qué es lo que pasaría si perdemos el agua, nos referimos a una forma de vivir que tenemos acá, donde necesitamos de las acequias para el riego, donde cuando podemos nos vamos al río a mojar los pies y hacer un jueguito, y podemos pasar la tarde en silencio mirando la montaña y escuchando los pájaros, donde nos podemos retroalimentar con eso que nos hace ser las personas que vivimos acá y que nacimos acá y que tenemos esa relación especial con la montaña. Entonces, para mí ese sentimiento es el que hace que a veces se pueda trascender algunos posicionamientos y que tiene una potencialidad muy grande, que es justamente una lucha por una vida libre y digna para todos, de la misma manera en que me parece la lucha de las compañeras y de los compañeros también encierra esa crítica fundamental a cómo vivimos y cómo podríamos vivir de otra manera. Cuando se caracteriza muchas veces al anarquista como esa persona oscura, sinuosa, que se maneja en las sombras, qué sé yo, a nosotros nos parece que muchas veces se deja de lado una visión del anarquismo que por lo menos nosotros compartimos, que tiene que ver con tener una buena vida, con poder tener una vida feliz, plena, libre, con tiempo, donde podamos expresarnos, ser quienes queremos ser con los otros. Lo otro son consecuencias, son versiones, son posibilidades. Y nosotros esa lucha por la vida la tenemos muy identificada desde el anarquismo, porque queremos otro mundo, no es que queremos que la casa rosada esté pintada de rojo. Tenemos otro mundo. Entonces ahí vemos como una potencialidad y ese límite que podemos hacer con esos espacios. Al mismo tiempo, esa heterogeneidad puede ser un límite. Y ahí es donde entra esta posibilidad de entrar, dialogar, discutir y tratar de sostener que eso, que es lo elemental, no se pierda. Pues no sé, la historia irá diciendo si esos límites fueron más que la potencia o no, o en qué momentos esa potencia pudo tomar otra densidad. Eso me parece que nos queda por ver todavía. Luchar, libertad, a los presos por luchar, libertad, libertad, a los presos por luchar, libertad, libertad, a los presos por luchar. Pienso ahí como para agregar también más prácticamente, como esto obviamente es la idea de trasfondo y lo que también motorice y la pulsión, pero hablando con los compas, bueno, esto no hay una idea muy fina, pero también identificar los roles o los lugares que cada quien ocupa, ¿no? Entonces, capaz que también es necesario el conflicto para poder saber quiénes somos. Y no en un sentido identitario que sí, sino cuántos cuerpos estamos para esta, porque están. Entonces va a haber conflicto, pero también va a haber claridad, me parece. Y bueno, y van a seguir quedando estos momentos de dar la discusión para que cuando vayamos a una marcha y estemos cara a cara con la policía, no se vaya el grueso de la marcha porque le da miedo. Entonces bueno, hay una batalla que dar ahí desde el miedo y hay una cuestión de decir, che, no, acompañémonos. Y respecto a la juventud, venía flasheando de que no había mucho movimiento últimamente, este último año, como que, bueno, también con todo Milei, la adolescencia está perdida, la juventud, y no digo que haya dado vuelta como un panqueque la cuestión, pero sí han habido mucho más acercamientos de pibis, de 16, 17, 18, 19 años, con ganas de aprender, con ganas de confrontar, con ganas de organizarse, con ganas de escuchar también. Entonces como es esa pulsión de rebeldía, y a la vez con respeto hacia espacios que se organizan y como escuchando eso. Entonces súper importante, repechera les compas, han habido muchas pibas, sobre todo pibis, que han estado ahí como refrontar, y también hay otro potencial ahí. Entonces no es la mayoría de la marcha, pero sí están apareciendo.
Sí, me parece siempre importante destacar que a través de Mate de Anarquía hemos hablado muchas veces de lo que es la historia, ¿no? De las lecciones que nos pueden dejar, ¿no? A veces los rebeldes, los antiautoritarios, los anárquicos, de repente por ahí somos medio desmemoriados. Nos cuesta como tomar a veces lecciones del pasado. Y cuando vos hablabas esto de no volvamos a 2019 porque esto ya no es 2019, a veces nos pasa también a otros territorios de recordar, no sé, 2017, 2018, y hoy en día es distinto el contexto, somos casi otras personas a veces porque las vivencias nos van dejando marcas en el cuerpo y en la mente y en la práctica. Y creo que esa es una lección que a veces tenemos que tomar, cómo elegir ese aprendizaje que tuvimos ayer para usarlo hoy también. No, sí, algo que para mí es importante recalcar, todos los operativos represivos que han sucedido en la provincia de Mendoza en relación a la protesta por el derecho al agua pura han estado dirigidos por el comandante mayor Mario Rilli, que es el jefe de la departamental número 1 de la policía de Mendoza. Es una mano derecha de Cornejo, es quien por expresa voluntad de Cornejo tiene la orden de llevar a cabo los operativos más violentos, con mayores detenciones y tortura que se han vivido en los últimos tiempos en Mendoza. Desde la detención ilegal de personas adentro de la legislatura, a la autorización de gases lacrimógenos y balas de goma donde hay niñeces y gente mayor, a la detención de periodistas, y eso es importante decirlo con nombre y apellido, porque es una persona que además tiene múltiples denuncias por tortura, una persona que tiene denuncias por violencia de género, una persona que tiene denuncias incluso por otros policías dentro de la institución, que hoy por hoy sigue siendo la mano derecha de Cornejo en la policía, la persona a cargo de todas las represiones que se realizan cuando está involucrado el agua como tema central. Entonces, volver a decir su nombre, es Mario Rilli, no se la vamos a perdonar y de alguna u otra manera vamos a encontrar nuestra venganza con este tipo, porque es un sádico, un tipo que manda a golpear gente en el piso. Y lo mismo también cuando viene a las personas el jueves pasado, entra impecable al móvil y cuando llega al polo estaba todo golpeado y figurado, entonces la versión dice que se lo han llevado atrás de la casa de gobierno y que le han dado goma ahí. Y eso es todo gracias al vestido de civil, caminando entre la gente, camuflándose y dirigiendo desde adentro la marcha. Entonces eso es súper fuerte, sumado en todo lo que dijo. Vimos, salieron muy golpeados los compañeros y más allá de que no es que hay policía bueno, policía malo, los policías juegan mucho con esta impunidad de pensarse que pueden hacer lo que quieran al punto de eso, dejar compañeros sumamente golpeados con la impunidad de que están saliendo de la cana hechos mierda. Entonces eso no puede pasar, estamos hablando de protestas sociales de toda una sociedad y que no piensen que van a tener impunidad solo porque tienen poder y no porque digamos, bueno, vamos a recurrir a la justicia para que los castiguen, no, pero no pueden seguir pensando que tienen impunidad para golpear así, detener, hacer lo que quieran y pasearse tranquilamente entre las marchas porque la gente los va a empezar a reconocer a esos policías. Para nosotros la acción no va tanto por ir a reclamarle al Estado que el policía se excedió, porque sabemos que es su lugar. Nuestra intención eso no está en ir a reclamarle a la policía una buena policía, como no reclamamos mejores leyes, ni le vamos a reclamar al poder que se ejerza condescendientemente con nosotros. Si nos interesa el proceso de escrache social a ese tipo, que todos sus vecinos, que todas sus vecinas, que toda la provincia de Mendoza le conozca la cara, sepa cómo se llama y sepa que él es el responsable. Y eso para mí tiene que ver con la perspectiva anarquista, porque nosotros no estamos peleando por una revolución política. Nuestra perspectiva es de transformación social. No es que desde arriba nos arreglen las cosas, es que entre nosotros podamos identificar quién es el enemigo y quién es mi compañero. Sí, también que la represión social, como decía, la utilizan así desmedidamente, violentamente, porque tienen miedo, porque saben que la gente se levanta, porque justamente la lucha por el agua, por la tierra, es de las cuestiones más elementales, porque es lo que necesitamos para vivir y no es de nadie. Entonces ellos se están apropiando de las cosas para contaminarlas. Sabemos lo que pasó en San Juan, sabemos lo que pasó en un montón de lados, donde las minas contaminan los ríos y los pueblos se quedan destruidos y sin agua, y el agua es fundamental para la vida de la tierra. Entonces saben que si justamente los pueblos van a tomar conciencia de eso, defienden el agua,
y quieren implementar el miedo a través de estas represiones, la persecución, y sin embargo la gente sigue saliendo a la calle, justamente como el identificar al enemigo y que eso no nos dé miedo, sino que nos apoye a seguir estando, a que cuando se detienen compañeros, bueno, había un montón de compañeros igual atentos en la comisaría y todo para que esos compañeros estén bien, entonces la organización sigue siendo parte fundamental para que las luchas sigan adelante y no ganen ellos amedrentando con miedo. Sí, por ahí algo que yo noté también es como remarcar siempre esto de la policía, del miedo y hablar de eso. Algo que tocamos la otra vez también fue como ese perderle respeto a la policía también un poco, que es algo muy importante que parece una boludez, pero no es tan una boludez, porque tenemos tan interiorizado la autoridad, la policía en la cabeza, que a veces como dar ese paso de desacreditar esa autoridad, ¿no? Que está bien, sí, ellos tienen las armas, ellos te pueden golpear y te pueden encarcelar, pero la lucha es así, o sea, vamos a encontrar al enemigo que es la policía, que son los patrones, que es el Estado, que es el capital, y parte de esa construcción que vos hablabas, de esa transformación, tiene que ver también con empezar a desautorizar o empezar a correr esa autoridad que nos marca la vida, ¿no? Que nos rige todos los días. Me parece como importante destacarlo porque se da mucho en procesos que son más masivos por ahí, de que claro, como hay más gente, cada vez la autoridad va a ser más grande, ¿no? La policía, gendarmería, la prefectura, ¿no? En algunos casos también, como es en el sur, por ejemplo, con los mapuches, ¿no? Eso también es la construcción. O sea, ¿qué significa la policía para el pueblo? ¿Viste? ¿Qué delegación también le da la gente a esas instituciones, a esas personas? Como que también eso, invitar al conflicto, invitar a que podamos resolver nuestras diferencias, porque seguramente las vamos a tener, que no tengamos que, más allá de que ahora el Estado está utilizando la policía como un brazo represor y concreto digo, también porque la gente la sigue bancando, es una pregunta, porque hay gente que la banca. Pero bueno, lo lindo es que la han empezado a dejar bancar. o está esa sensación en el aire, entonces está interesante. Y también es interesante la propuesta de decir, bueno, buenísimo, la gente se revela contra esta idea. Bueno, ¿qué va a pasar cuando después necesite resolver algo, no? Que no tenga que cubrir a la policía, ¿no? Bueno, nos pasa todo el tiempo y tenemos compas que de repente hay una situación de violencia de género y lo primero que hace es llamar a la policía porque te desborda la situación, no porque crees que la policía esté ahí. ¿Dónde están los trastornados? Hasta Jorge le decimos no, le decimos no, le decimos no, 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 no. A vos que te gusta ir a Oparata, lucha por el centro, lucha por el agua, sube y baja y a la marcha, sube y baja y a la marcha. Mega minera no, mega minera no, mega minera no, 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 no. Agua pura sí, agua pura sí, agua pura sí, 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 sí. No sé si invita un poco al cierre esto, pero más temprano cuando decía gracias por abrir, por lo que está acá. Gracias a ustedes que han venido hasta acá, que están acá en Mendoza, que estamos, como pudiendo generar este momento. Para mí es súper significativo. Yo estoy medio pasado de vuelta por todo lo que viene sucediendo estos días y tal vez es difícil procesarlo, pero cuando te frenado de segundos así, mirá, y si no estuviesen ustedes tampoco acá, no sería posible todo esto, no podríamos dar estos diálogos. Personalmente con el espacio súper contento como ha ido creciendo. Hace un año, entre el año pasado hacíamos un encuentro antifascista y hoy en día podemos convocar un encuentro, pongámosle nacional, internacional, con los compas que han venido, pero digo más amplio, más cercano a la idea, un encuentro anarquista como tal en Mendoza después de no sé cuánto tiempo, si es que tiene que haber existido en algún momento o no. Entonces como también eso es un precedente playero, es pesado, pero se hace más liviano con la presencia de ustedes. Súper agradecido personalmente y me atrevería a decir el espacio aunque no lo hemos charlado. No pasó por la asamblea. No pasó por la asamblea, no se votó ni se consensó, pero no sé, capaz que invita un poco al cierre, te lo acabo de decir, pero bueno. No, bueno, mil gracias por recibirnos. Bueno, el encuentro, además que estamos finalizando el encuentro acá en el Ateneo, hermoso, eso, con personas de muchos territorios. La verdad es que también veníamos pensando un montón con esta necesidad de poder encontrarnos entre distintos territorios. Nosotros somos de Buenos Aires y hay veces que parece que el territorio es súper grande y que no nos conocemos, y la verdad que tener la posibilidad de encontrarnos entre personas que habitamos distintos territorios dentro de lo que es territorio dominado por el Estado argentino o chileno,
Es increíble, es una posibilidad muy buena, pudimos tener un montón de debates muy piola, ver cómo se está llevando a cabo la lucha por el agua en primera persona. Nada, y todo lo que están haciendo está muy bueno, todos sus aportes, poder conocer sobre la lucha acá, que a veces no llega tanto la información, parece un poco mentira, porque con todas las redes sociales y todo, por ahí un poco nos podemos conectar, pero no es lo mismo que poder estar acá, ver todo lo que está pasando, y eso es una oportunidad que está súper buena, y gracias por el espacio y por la charla. Yo creo que dijiste todo lo justo, así que nada. Pero más allá de eso, también es como decir gracias primero por eso, abrirnos las puertas, por dejarnos ver un montón de cosas. Todos los intercambios son valiosos, pero cuando vienen de compañeros, con personas que están en una lucha, creo que se respalda mucho más, porque por ahí es como que te abren un poco el corazón. Y a veces esa necesidad de encontrarnos en la lucha es como, y a veces encontrarnos en la lucha siempre es un poco más mano a mano. Totalmente agradecido por la oportunidad, por el espacio, y esperamos encontrarnos pronto en la calle nuevamente, y obviamente más que invitados a tomar mate y anarquía.